Bueno, a todas las personas que nos están viendo en BetNebuA, este es la segunda sesión de una serie de sesiones que estamos teniendo en temas de desarrollo humano y lo más importante es que llevemos un progreso evolutivo con los perfiles de cada persona que forma parte de nuestra pequeña microcomunidad de estudio. Y pues bueno, si también tienen preguntas, las podemos revisar en YouTube y están invitados a las clases. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, bienvenida Alba, bienvenido Irving, bienvenido Carlos. Gracias. Pues vamos a repasar un poco de lo que era la ley de tres. Entonces, para los que ya sepan un poco, creo que pueden complementar el concepto. Voy a empezar con Irving y a partir de ahí, pues vamos ampliando el concepto. Hoy vamos a hablar de la ley de octava y si nos da tiempo, vamos a trabajar un poquito con condiciones, ¿no? Que ya es justo el conocimiento que también quiero transmitir como un poco más novedoso de lo que venía enseñando hace 4 años. Pero en general creo que es importante repasarlo, creo que las leyes universales se tienen que manejar sí o sí súper bien. Y bueno, vamos a hablar también de otro par de cosas intermedias aplicativas que quisiera compartirles, que no hay, digamos, videos de hace 4 años hablando sobre los temas, pero veo muy importante que hablemos primero de estas leyes y que se manejen perfectamente. Entonces, repasando un poco de la ley de tres, lo que te acuerdes, Irving, cuéntanos un poco qué entendiste, qué aplicación le ves, qué te acuerdas que vimos de la ley de tres. Adelante. Al parecer de lo que me acuerdo o lo que entendí es de que existen tres formas, tres maneras. Una es la energía, otro es como un vínculo con el que no se puede hacer mover, ni uno no puede generar, hacer nada con ello, y lo otro es lo que, el resultado de lo que pasa a pesar de lo que tú hiciste, ¿no? Más o menos, ahí vas. Continúa, ¿es eso o qué más? Pues en sí era algo así parecido. eh, A ver, Carlos, ¿tú viste el video? Carlos y Alba vieron el video que subimos. Y creo que no se escucha Carlos. Sí. A ver, ¿ya? Ahí te escuchamos, perfecto. Te escuchamos y te dejamos de escuchar. Ya no te escuchamos. Te urge un balón libre. Ah, está bien está bien balazo el equipo. ¿Ya? ¿Ya sí? Sí, ¿no? Ahí, justo. No le muevas. Ok. Ok. ¿Pudiste ver el video? ¿El anterior o no? No todo porque tuve demasiadas interferencias, pero a grosso modo lo que pude entender, que existen tres fuerzas, en el universo: la pasiva, la activa y la neutral. La pasiva, pues, son las circunstancias o las cosas que a lo mejor no podemos, lo que está fuera de nuestro alcance modificar. La activa, lo que sí nosotros podemos hacer, las partes que nosotros podemos manipular. Y la parte neutral viene siendo como el enlace que hay entre esas, lo que vendrías diciendo que eran los envases, ¿no? Lo que Recipiente. en la cábala se conoce como, no ticún, porque ticún es corrección. Este, lo, Tiene mucho que ver con el tema del pan de la vergüenza y todo este rollo.
y no pude alcanzar a ver el ley de la octava, pero sin más bien no recuerdo de lo que yo... Hasta ahí, solo ley de 3, porque hoy voy a ok. hablar de la octava. Todavía no hay video de Ah, octava. quieto, quieto, quieto. Ok, Tranquilo, tranquilo. Ok. quiete, quiete. Ya no. A ver, Alba, de lo que sabes de ley de 3. Sí, bueno, pues lo que escuché pues de la sesión anterior donde lo estabas explicando, pues básicamente era ¿De quién son? justamente esta visión o esta ley en donde todo es dual, ¿no? Todo tiene polos opuestos y lo dicen las leyes incluso físicas, ¿no? Que los polos pues tienen diferente carga, pero tienen la misma fuerza. Si queremos que pues estos dos polos nos funcionen para crear algo, pues debe de existir una fuerza neutral, ¿no? Que los equilibre, porque si no estos, digo, pues es bien sabido que los signos opuestos pues se atraen, ¿no? Pero para que no sea de forma como aleatoria, debe existir una fuerza neutral que es la que hace que las cosas se creen, ¿no? Y pues bueno, pues básicamente es eso, o sea, es la tríada, pues sí, como la ley de la polaridad y de la neutralidad, todas englobadas, y lo vimos con los ejemplos, ¿no? Que daban. Veíamos cómo funciona en el arte, funciona en la ciencia, funciona pues en prácticamente todo. Pues sí, pues es una ley universal, ¿no? Ok. Bueno, hay dos puntos que quiero aclarar. Creo que si juntamos ahorita todo, ya podemos tener una perspectiva completa. Primero, no son polos opuestos, son polos complementarios, porque ya la palabra opuestos nos está hablando de que se contraponen y en realidad se complementan. Por otro lado, entiendo por qué lo dices, y es porque su naturaleza parece opuesta, ¿no? Pero en realidad es Sí. una naturaleza complementaria. Lo correcto sería decir que son fuerzas complementarias. La segunda cuestión que quiero aclarar es que no tienen la misma fuerza. Y esto se puede entender en la química, por ejemplo, con temas, por ejemplo, de reactivo limitante y en exceso. A veces 1 gramo de un ingrediente puede hacer una reacción, pero necesitas 1 tonelada del segundo ingrediente. Entonces, no es cierto que tengan que tener la misma fuerza para que se junte la triada. A veces, con una chispa y un cuarto lleno de dinamita, se conjunta una triada muy poderosa y solamente necesitabas una chispita de fuerza activa. Entonces, no es real que se necesiten o que tengan la misma fuerza. La fuerza pasiva puede ser infinitamente más pequeña o la fuerza activa puede ser infinitamente más pequeña y activar una concatenación de eventos brutales. Entonces, es muy importante saber que no es verdad que tienen que tener la misma fuerza para completar una triada. Realmente va a depender del ciclo y finalmente, sí, esto de qué va a depender de la afinidad y de la reactividad que tenga cada uno de los dos, ¿no? Entonces, eso es importante, no son del mismo tamaño, no son del mismo tamaño. Puedo tener una fuerza así pasiva o activa y una fuerza así gigantesca, ¿no? Normalmente la pasiva suele ser la más grande, ¿no? La pasiva ya es todo un sistema y toda una estructura y la activa es chiquita, ¿no? Pero es muy, muy consistente, es como una semilla y la tierra es la que le da todos los nutrientes. Pero lo contrario también puede ser verdad, ¿no? O sea, yo puedo tener un receptor chiquito, pero que esa misma semilla lo haga crecer, lo haga evolucionar, lo haga florecer y entonces se haga una reacción en cadena, ¿no? Hemos visto estas reacciones químicas donde le echan una gotita a algo y de repente empieza a crecer, crecer, rompe los recipientes o como estos monstruos de Hollywood, ¿no? Que de repente crecen, crecen, crecen. Bueno, también así, de manera abstracta, hay ciclos que en el momento en el que llega la fuerza activa adecuada, funciona, ¿no? Otra cosa que quisiera complementar con Irving es que, más bien a Carlos, es que lo más adecuado
para nuestro trabajo en este mundo material es vernos del lado pasivo al principio. Ya cuando dominamos el lado pasivo, entonces podemos pasar al lado activo. ¿Por qué? Porque las fuerzas activas más fuertes no están en nuestras manos. Si nosotros nos enfocamos en crear recipientes, es mucho más fácil enfocarnos en nuestro trabajo y no estar buscando recipientes los cuales germinar. ¿Por qué? Porque el trabajo del recipiente es realmente el trabajo que se tiene que hacer en este mundo. Los otros, digamos, las otras fuerzas vienen solas, automáticas, las atraen. Es decir, que el verdadero control, por así decirlo, y no quiero sonar feminista, pero si es así, pues lo tiene la fuerza femenina. O sea, el verdadero control lo tiene la fuerza femenina y cuando tienes el control en la fuerza femenina, automáticamente la fuerza masculina se atrae, la fuerza activa se atrae, no al revés. Porque las fuerzas activas están todo el tiempo buscando florecer. Pero cuando tú tienes el recipiente, es diferente. ¿Sí? Es como tener al sartén por el mango, literal, así lo tienen que ver. Entonces, en un principio es mejor vernos como pasivos y como creadores de las mejores estructuras pasivas, y en un siguiente nivel, lo que vamos a ver es la posibilidad de crear triadas, poniendo pasivo y siendo nosotros activos, ¿no? Ese es el segundo nivel. Pero de entrada no podemos, mucho menos para una persona que está apenas aprendiendo, pues verse del lado activo va a llenarse de adrenalina, de muchas ganas de progresar y se va a frustrar, porque lo normal es que el mismo universo, materia, energía, espacio, se oponga a que tú lo cambies. Es lo normal, es como ir en el mar y decir, pues quiero llegar al otro lado y tienes olas en contra de ti. O sea, lo natural es que la naturaleza, perdón, lo natural es que la materia se niegue a cambiar. Eso es lo normal. ¿Vale? No sé si tienen algún comentario sobre este primer punto y ahorita doy un pequeño repaso de la ley de tres. No, yo no, gracias. Ok. Carlos, te puse mute tantito porque como que escuché que estabas conversando con alguien, entonces ahí te puse mute, pero cuando gustes puedes activar tu micrófono y continuar. Bueno, entonces siendo así, tenemos que nuestro trabajo es crear recipientes. Lo que tenemos que empezar a observar, y esta es la visión del fuego, por eso el triángulo con el ojo, la visión del fuego es observar cómo se manifiestan las cosas a través de fuerzas pasivas, fuerzas activas, y cómo eso va formando tríadas, ¿no? Entonces, todo lo que nos sucede ya estuvo en su momento formando parte de otras tríadas para manifestarse. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me dedico a vender estos vasitos, ¿ok? Entonces, estos vasitos, para que yo los venda, yo los tengo que comprar más baratos, pero alguien ya los fabricó, alguien los diseñó, alguien en algún momento dijo, yo quiero vender vasitos y alguien los transportó hasta la tienda mayorista donde yo los voy a agarrar y los voy a distribuir. Es decir, hay tríadas anteriores. Por lo tanto, si también hubiese algún defecto, ese defecto se escala desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es el error más común que vemos como seres humanos? Intentar resarcir un efecto que vemos hoy en día, actual, y no verle la raíz de las consecuencias. Pensar que, por ejemplo, y este es el peor error de todos, que la persona no es responsable, por ejemplo, o que fulanito de tal no está haciendo su trabajo, o me está quedando mal, él dijo que me iba a cumplir, etcétera. O sea, no existe esto. Existe antecedentes, existe una serie, una concatenación de fichas de dominó que acarrearon que la persona en realidad sea, por ejemplo, irresponsable o me haya quedado mal en un trato, o que haya llegado tarde un cargamento, o que al contrario, ahora hablemos positivo, que haya llegado a tiempo, que haya podido hacer un buen trabajo, que haya podido cerrar un trato grande, que haya podido construir una torre, etcétera. Hay una serie de triadas que anteceden eso. Cuando nosotros empezamos a ver que las cosas que nos suceden no es cosa que nos haya sucedido por casualidad, o sea, que no salimos un día a la calle y nos toca una bala perdida, o al revés, nos ganamos la lotería, tuvimos que entonces ver que hay una serie de antecedentes que concatenaron un efecto mariposa, que concatenaron ese punto.
¿Hasta dónde? Hasta llegar a manifestarse, hasta el punto de llegar a manifestarse en ese acto que nosotros estamos viendo florecer frente a nosotros. Entonces, esa es como la primera reflexión y la visión del fuego. El segundo punto, ahora sí, es nosotros convertirnos de alguna manera en fuerza activa, creando recipientes. Esa es nuestra fuerza activa. Lo que podemos hacer es crear recipientes para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo de llegar a ser presidente. Ok, si quieres llegar a ser presidente, necesitas entrar a un partido, necesitas apadrinarte, conocer a personas de buen nivel de categoría, necesitas también tener algo de dinero para todos los gastos que se vienen, pero también necesitas un perfil servicial, necesitas un perfil de liderazgo, etcétera. Estoy poniendo ejemplos. Entonces, no los tienes, te da pena hablar en público, no perteneces a ningún partido, pero dentro de ti hay un gran deseo de ser presidente. Tienes dos opciones: o simplemente te frustras con ese deseo y sé presidente de, no sé, una asociación civil por tu casa, o que ese fuego interno te mueva a empezar a aprender lo que tienes que aprender para trascender al siguiente nivel. Es decir, ok, no sé hablar en público, curso de oratoria, lo haces mal. Segundo curso de oratoria, tercer curso, tomo 5 cursos de oratoria hasta que me vuelvo un maestro de la oratoria. Sí, y paso al siguiente nivel, ok, voy a checar partidos, voy a intentar entrar aquí, voy a intentar entrar acá, pero voy creando, ¿qué? Recipientes. Entonces, cuando llueve, cuando viene la lluvia, y vamos a suponer que hay diferentes tipos de lluvias, entonces voy a estar preparado para cualquier tipo de lluvia, sea tormenta o si quiero bajar un rayo, pues ya tengo mi pararrayos para atraer esa energía y poderla bajar. Esa es la manera en cómo el ser humano puede convertirse en activo, siendo que las grandes naturalezas o los grandes movimientos no los orquestamos nosotros directamente, sino que reaccionamos a naturalezas más grandes, ¿no? Esto es el primer nivel. Después vamos a ver otros niveles, ley de la atracción y otras cosas más fuertes, pero de entrada tenemos que dominar la ley de tres, observando la concatenación de hechos, ¿sí? Y manifestando también nuestros recipientes para no sentirnos víctimas de la vida, sino directamente tomar las riendas, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero esto, lo tengo que manifestar y ahora sí, tomar con lo que tengo enfrente y avanzar con lo que tengo enfrente. Eso también es muy importante. Si yo voy a dedicarme, por ejemplo, a escribir, quiero ser escritor, ok, ¿qué necesitas? ¿Realmente necesitas una máquina de escribir? Bueno, una computadora, literal es una máquina de escribir. Necesitas ponerte a redactar, necesitas ponerte a pensar, necesitas empezar a ser creativo y ya está. ¿Quieres mejorarlo? Ok, tómate un curso de edición, un curso de inspiración para algún escritor, no sé, pero no tienes pretexto para decir, no estoy siendo escritor porque nadie me ha dicho que puedo escribir un libro, por ejemplo. O sea, no hay manera. Y a veces suena ridículo lo que digo, pero de verdad muchas personas no llegan a donde quieren llegar, pero no están haciendo nada para llegar a ese nivel. Entonces, esa es la pregunta: ¿qué estoy haciendo hoy para crear recipientes y poder atraer esas triadas? ¿Y qué hice hoy para que se manifestase para bien o para mal lo otro? Como lo comenté la vez pasada, hay veces que es inevitable, cosas que ya traes cargando de antes, que ya no las puedes parar, y también hay cosas que tienes que continuar el ciclo porque si no lo continúas, pues de alguna manera es más peligroso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, un estudio universitario. Si ya empezaste la carrera, truncar la carrera y volver a entrar a una universidad te va a entorpecer todo. Cambiarte de carrera, lo mismo. Entonces, realmente son puntos que se tienen que pensar, pero otra vez, hay una concatenación de triadas que me llevan a donde estoy yo y que forman parte de lo que soy, y después lo que yo estoy por manifestar, ¿no? Hasta ahí quiero escuchar sus comentarios de ley de tres. O sea, creo que yo quisiera, que tengo siempre este pensamiento de la tangente. Yo creo que me pasa a mí algo en particular, por ejemplo, como bien sabes, me encanta la música.
y y yo tenía ciertos bloqueos, Carlos, te perdimos. bueno, ¿me Ahí te escuchan? escuchamos, ahí te escuchamos. Ah, ok. Nos Este, decías. este, bueno, yo quiero ir al punto de lo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Este, que a veces uno tiene tanto apasionamiento por lo que uno ama o quiere o pretende o lo que sueña o lo que aspira. Y hay una parte de ego dentro de uno que quisiera como abarcarlo todo o que se interpone entre esa manifestación. Me ha pasado, por ejemplo, que siento que yo ya me las sé todas y de repente viene alguien que tiene simplemente un punto de vista totalmente desapegado o sea, totalmente externo y desapasionado de lo que yo, y viene y externa sus puntos de vista. Y, y ocurren dos cosas, ¿no? Porque la primera, sus respuestas a veces me suenan de entrada, pues me dicen, no sé, por ejemplo, ¿no? El death metal, brother, te quieres morir de hambre, o sea, ve el tipo de audiencia que va ¿no? Y estás viendo y no lo crees hasta que de repente empiezas a ver documentales y te das cuenta y dices, bueno, ¿qué me está pasando, no? Con el género de música. Y o por ejemplo, a la hora de organizar eventos, quiero organizar eventos que tienen que ver con lo que a mí me apasiona y no con lo que a mí me deja. Y entonces, de entrada choca mi ego porque digo, contra, yo quisiera, ya ir directo a lo que yo quiero, ¿no? Hacer, organizar eventos de lo que me gusta y que se llene de gente y etc. Y pero cuando pongo en duda mi propio apasionamiento sobre las cosas y empiezo a darle el beneficio de la duda a esas otras opiniones, entre comillas, burdas, entre comillas, de principiantes, y empiezo a analizar un poco con detenimiento, empiezo a encontrar esos puntos ciegos que no a veces no tenía yo, ignoro porque a qué se deba, ¿no? O es tanta la energía que uno le mete que a veces el hecho de ver las cosas un poco más alejado, tener una visión un poquito externa te da otra visión que a lo mejor pudiera ser que mejorara este el aquello que uno sueña, aquello que uno aspira, ¿no? Sí. Ok, a ver, vamos a tomar de ejemplo tu ejemplo. La primera cosa es que necesito que me concretes en 10 segundos lo que quieres decirme, porque me comentaste muchas cosas, te capté al final, pero necesito que sintéticamente trates de expresarlo en un tan solo oración y me digas qué reflexionas de eso o cuál sería la pregunta. Sí, no sé qué tiene que ver, o sea, en qué orden de factores está, eh, cómo está puesto, cómo está ordenado la fuerza del 3, la pasiva, la neutral y la activa. Cuando estás deseando algo, viene alguien pues yo creo que sería la fuerza pasiva, ¿no? Que conoce de todo, pero no a fondo, y de repente te señala un punto ciego, ¿no? En el que tú de alguna forma has estado atascado, ¿no? Yo creo. Pero
No sé, A ver, te por voy a ejemplo, ayudar por la única razón que es un dato interesante para ayudarte a comprender ley de tres. A ver, eh, todo lo que esté esperando una chispa es fuerza pasiva, ¿no? ¿Esta persona que me dices existe o es un caso hipotético? Hola, no, pues no pasa nada, aquí eh, no creo que ve este video, no te preocupes. Este, no, 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 lo que te estoy diciendo tiene una carga emocional muy fuerte, o sea que tú te gustaría hacer otra cosa, pero no puedes salirte de lo convencional porque es lo que vendes y de eso vives, ¿es lo que me estás diciendo? No, 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 no necesariamente. Es algo, o sea, es con respecto a la música que estoy queriendo empujar eso. No vivo de eso, soy técnico en computación, le doy Ok, servicios a algunas computadoras, pero me pasó algo muy, muy, voy a hablar en particular como lo que callamos, no, la señorita Laura y todo esto, de un amigo que murió hace una semana y media. Ese cuate era él me daba mis ideas complementarias. Cuando él componía, estaba yo tocando, a veces estaba trabado con alguna canción y de repente nos poníamos a ensayar o venía con esa mitad de canción y el cuate le ponía o el coro o lo que le hacía falta a la sí, canción, ¿no? O el ok, verso. Y funcionaba bien la canción, o sea, todos decían, no manches, qué canción sota. Y a veces, pues tenía que tener la humildad, sí, pues no la hice sola, o sea, fue alguien que me ayudó. Cuando yo armaba eventos y iba yo solo, pues como que la gente quedaba así medio guacatona, o le pasaba lo mismo a él. Entonces al final estuvimos, ya al final de esta etapa, cada quien estuvo casi trabajando por su lado, pero yo siempre fui de la idea de que trabajábamos en equipo ya con una visión objetiva de que ya ni siquiera o sea, porque llegábamos a concretar algo juntos, ¿no? Y pues nos pasó exactamente lo mismo, ambos nos impidieron ver a nuestras hijas, pero a él le pegó más porque pues no iba a un grupo o algo así y se refugió en las drogas. Finalmente muere porque se reinfecta se empezó a utilizar, empezó a andar con malas compañías, en malos, en ondas de negocios chuecos, y estas malas compañías pues lo jalaron hacia la droga, y por reutilizar una jeringa que ya había utilizado, se inyectó restos de su propia sangre que estaban, yo creo que con O, y se le empezó a engangrenar. En 48 horas se le engangrenó desde el tobillo hasta el tórax. maestra, wow, Y, y sí a veces me pregunto qué hubiera pasado, o sea, ya estoy en la negociación, ¿no? Pero todavía sigue un poco la negación que no me estaban pusieron hace poquito un video de una canción que él hizo con otros chavos que estaba haciendo estudios de grabación. O sea, ¿qué hubiera pasado si nos hubiésemos puesto a trabajar, dejar el ego a un lado y a compartir esas energías que teníamos mutuas, porque de verdad no nos soportábamos, éramos complementarios, no éramos diametralmente, porque a lo mejor yo siento que él tenía un poquito más de talento ok, musical. pausa tantito. Te pedí 10 segundos, Siento ya yo, llevas hablando ¿ah? 5 minutos y entiendo y lamento mucho lo de Ah, tu hermano, sí, este, bro. pero si no nos desviamos, No, no, trato de sí, sí, escuchar, no, sí, sí, sí. porque Al si hablas final, desde la emoción, fíjate, la naturaleza de la emoción es así, pero la naturaleza del sí, es intelecto es como un llegar a arroz algo, tonificado, ¿no? exactamente, la línea Entonces, recta. ese es el triángulo. Este es el triángulo de la Magen David, que tiene una parte así y otra parte así, de lo concreto, de lo particular a lo general y lo general a lo particular. Entonces, ahorita tratamos de concretar porque finalmente esto es una clase intelectual.
Creo que si quieres platicar del tema de tu amigo y eso, podemos platicarlo en otro momento. De cualquier modo, Ah, para entender la ley de tres en tu caso, primero te quiero decir que no fabricaron recipientes juntos y por eso no hubo en qué contener ese trabajo de cruce. Ese fue el asunto. Y sucede también en relaciones. Por ejemplo, dos personas que se encuentran y ahí son muy compatibles. ¿Sí me escuchan? Porque veo un poco trabado mi video. sí, no, yo sí escucho, Ok. escucho. Dos personas No, que se encuentran y no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque no crean una relación. Y por muy compatibles que sean, por mucho que se quieran, si no crean una relación, no tienen recipiente. Y si no tienen recipiente, no pueden recibir y no pueden complementar y no pueden germinar algo, ¿no? Es como una semilla que es muy buena, ¿sí? Tiene sol, tiene agua, tiene humedad, tiene todo, pero no tiene tierra. Entonces, si no hay recipiente, no hay nada. Yo te entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, con Cristóbal Jodorowsky, que es un gran amigo mío, que en paz descanse, yo construí recipientes con él. Entonces, finalmente lo que pude rescatar, lo pude rescatar de él, y eso, uno de esos recipientes es su escuela virtual, y gracias a Dios ahí se guardó su conocimiento. Entonces, ¿cómo te explico? Así, de eso se trata, de crear recipientes con otros, hablando de las relaciones. Hablando particularmente de la ley de tres, otra vez, existen tres fuerzas. La neutra es la que te permite interactuar con los otros. Tú creas recipientes y las luces se atraen automáticamente. Las luces, por ejemplo, pueden ser toda la gente que los escuchaba. Tú puedes controlar a la gente que te escuche. De ti depende 100% que llenes o no llenes un auditorio. No, puedes hacer tu esfuerzo, pero que la gente decida, oye, vamos a ver este concierto, etcétera, no depende de ti, depende de fuerzas infinitamente más grandes que tú. Entonces, ¿qué haces? Creas el recipiente y después lo dejas, vamos a decirlo, al universo, a Dios, que te traiga a las personas adecuadas y que se cierre la triada. Pero para eso tienes que tener el recipiente. El tema es que no hubo el coraje de los dos, y lo digo como es, para quitar barreras y formar la triada. Y pues lamentablemente ahora ya no se puede hacer nada, ¿no? También eso es muy importante. Las triadas pasan. Y si no lo haces rápido, se puede ir, se te va el tren. Eso es muy importante. O sea, la fuerza activa va pasando nada más. Por eso dice, y sobrevolaba las aguas el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué significa sobrevolaba las aguas? Que sobrevolaba los recipientes, que estas fuerzas activas sobrevuelan los recipientes y cuando el recipiente está listo, automáticamente recibe. Si no estamos listos, no. ¿Está bien? Bueno, vamos a escuchar a Irving y a Alba. adelante, adelante. Simplemente un comentario, si ya quedó un poco más claro. Si yo te volviera a preguntar desde el principio, ¿qué entiendes por ley de tres? ¿Qué me Eh, dirías? un poco más claro totalmente. Digo, no todo totalmente como quisiera, 100%, pero sí ya entiendo que tenemos o tres fuerzas, tres energías, neutra, pasiva y activa. Hay que nosotros solamente trabajar en una, la otra es la neutra, no podemos hacer nada, es lo que es, y la otra es simplemente la que llega del más allá, de algún lugar. Entonces simplemente nosotros hay que enfocarnos en una por ahora y ya lo que venga el resultado, pues ya no es decisión de nosotros. Correcto, correcto. Por ejemplo, si yo quiero hacer negocios en Japón, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Irme a Japón, conocer japoneses, conocer comunidades japonesas, acercarme, tocar puertas. Es parte de la fuerza pasiva. Pero la fuerza neutra, tengo que estarla de alguna manera cuidando de que no la pierda, ¿sí? Por ejemplo, si yo llego a una cena con toda la comunidad japonesa, una cena internacional con los embajadores, y yo me mancho la corbata porque no supe comer, pues una de dos, o ya llamé la atención para bien, o ya la llamé para mal y ya nadie va a hacer negocios conmigo, ¿no? O sea, ahí ya rompiste la fuerza neutra, rompiste la posibilidad de conectar una fuerza activa contigo. Esto es muy importante que se cuide. Por eso a una reunión, por ejemplo, de negocios se va uno bien vestido.
porque eso cuida la fuerza neutra, ¿sí? Si yo voy todo así charrapastroso, pues puede ser que a la persona no le importe, puede ser que no, pero, o que sí le importe, pero yo ya cuidé las probabilidades. Entonces es muy importante cuidar la fuerza neutra también. Lo único que podemos hacer es cuidar y contener la fuerza neutra. Y donde realmente tenemos incidencias en la fuerza pasiva, es en crear los recipientes. Ahí sí podemos trabajarlo. Y nosotros tenemos que diseñarlo. Si quiero lograr esto, ¿qué recipientes tengo que formar? ¿Qué acciones tengo que crear para llegar a esto? Y no reaccionar al mero momento. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere ganarse la lotería por golpe de suerte. Nada más así, sin crear recipientes. ¿Existe? Seguro existe, y lo vamos a hablar después, pero en general tenemos que usar las mismas leyes naturales para llegar a nuestras metas. A ver, Irving. Trabajar en la fuerza pasiva y cuidar la fuerza neutra. Correcto, La fuerza activa no se puede hacer nada con ello. exacto, nunca, Solo ahora sí que de la mitad para acá. La exacto. neutra, sí. La Ok. neutra la cuido, pero también la puedo perder en cualquier momento, porque no depende de mí, ¿sí? Pero la puedo cuidar. La pasiva está totalmente en mis manos, y la activa nunca depende de mí. Ok. Alba. Sí, justo estaba pensando en la idea que acaba de comentar Irving. Pues sí, me queda claro que lo activo, eh, no sé si llamarlo así, pero es una energía superior, una energía que conecta todo y que no sé si es por nivel de vibración que pues se va, bueno, se va resonando, ¿no? En diferentes puntos. Entonces, lo importante o la manera en la que podemos trabajar la ley de tres es justamente desde la parte pasiva, creando los receptáculos que ya habíamos platicado, bueno, que ustedes ya habían platicado desde la sesión anterior, en donde entre mejor, no sé si sea mejor o más grande el recipiente, o vibre o esté vibrando a la misma altura en la que queremos que la fuerza activa llegue o se manifieste, es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y estar pues en constante observación, ¿no? De la fuerza neutral para justo pues no perderla, ¿no? Como lo acabas de comentar. Ok, pero no necesariamente tienen que estar en la misma vibración, ¿eh? O sea, tú nada más por hacer o no hacer, estás creando triadas. O sea, si no haces nada, igual creaste una triada. Por ejemplo, alguien que, no sé, no está entregando su trabajo y decide no hacer nada, meterse a Facebook en lugar de trabajar. Está creando recipientes para que lo despidan. ¿De qué depende? De que un día lo cachen. ¿Sí? Claro. Entonces, esta es la fuerza activa, esta es la fuerza neutra. Perdón, voy a poner de este lado la fuerza pasiva. Voy a ponerlo en menos. Y acá voy a poner la fuerza activa del lado derecho, por convención. Ok, entonces, otra vez, esto está así. Nada más está mi fuerza pasiva y mi fuerza neutra. Esto, en primer lugar, a ver, ya perdí el lápiz. Un segundo. Uf. Aquí está. Ahí está. Esto, en primer lugar, se va a conectar con la fuerza neutra. Porque la fuerza neutra es el medio por el cual se transmite la fuerza pasiva. ¿Sí? Y en segundo lugar, a través de esta fuerza neutra, si yo la cuidé bien, entonces hace este enlace y se cierra la triada. Una vez que se cierra la triada, esta triada puede dar el origen ¿a qué? A una nueva fuerza activa. Esta fuerza activa, si yo tengo un segundo recipiente que lo estaba esperando acá, puedo recibir esta fuerza activa y cerrar una segunda triada. ¿Ok? Y así se hacen los negocios, así se hacen las relaciones, así se hacen todas las cosas. En concatenación. Si yo detengo esta fuerza, la puedo detener. ¿Cómo? Simplemente no teniendo recipientes para eso.
Es así de simple. Analicen cualquier cosa funciona así. Y cuando se concatenan una serie de eventos afortunados o desafortunados, también es igual. Por ejemplo, un cliente que me compró una vez y de repente me habla y me dice, oye, también te quiero comprar esto. Oye, ¿y no tienes también este servicio? Oye, ¿y entonces qué? Que yo ya tengo un montón de recipientes listos, y entonces le vendo una, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Irving, que es vendedor, me puede hablar mucho más de eso, ¿no? ¿Te ha pasado que una persona venía a comprar, por ejemplo, una refacción y se terminó llevando 3 motos, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Irving. Pues es algo como estar preparado, como dices. Simplemente metes un anzuelo, promocionándole tu primer producto, el espectacular, y sin querer en la plática, pues puedes estarle ofreciendo otro producto y bajita la mano hasta que de repente, oye, ¿no sabes quién también vende esto? Yo mero también vendo esto. Yo también te puedo ayudar en esto y al final lo haces un amigo, lo haces un excelente cliente. Totalmente es algo que se aprende. Correcto. That's it. Y entonces la fuerza activa va escalando de un punto a otro. Aquí se cerró esta. Es como backgammon, ¿no? Creo que se llama backgammon o las damas chinas que tuk vas saltando uno, otro, y si están formaditas, las vas cerrando. Es ley de 3, totalmente. Es una enseñanza increíble, ¿sí? Entonces, una vez que ya comprendimos esto, pues vamos a pasar a la ley de octava. ¿Alguien tiene algún comentario o duda de la ley de 3? Creo que está clara. Si la tienen, hablen ahora. No, No, muy bien. todo claro. Ok. Entonces, ya que comprendimos esto, la visión del fuego es ver, literal, cualquier cosa y ver cuáles fueron sus tríadas que lo antecedieron y ver cuáles son las posibles tríadas que pueden ser consecuencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un último comentario antes de pasar al siguiente punto. Eh, recuerden que la fuerza activa no está en nuestras manos. Así que quiero mencionar algo que se llama ansiedad. ¿Por qué nos da ansiedad a veces? Porque nosotros tenemos un elemento pasivo o activo, más bien pasivo, ¿sí? En espera a cerrarse. Y tenemos incertidumbre si se va a cerrar o no. Pero realmente no tenemos manera de saber cuándo se va a cerrar esta triada, para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, ¿no? Entonces imaginemos, por ejemplo, una persona que, eh, por ejemplo, está esperando a que se concrete algo, un negocio muy importante, y ese dinero ya lo debe, ¿no? O una persona que está intentando llegar a un lugar a tiempo y su avión se retrasa. Todos estos ejemplos dan ansiedad. ¿Cómo nos podemos tranquilizar? Y esto ya tiene que ver con aspectos a lo mejor más espirituales. Digo, una primera aplicación es la fe, la tranquilidad de saber que esta fuerza activa no está en mis manos, ¿no? Le decían, Le decían una vez había un grupo de franceses con el rebe de Lubavitch y veían que estaba viendo mucho el reloj, el grupo, y decían, es que ya nos tenemos que ir, Rabí, porque el avión sale en 4 horas. Y dice, ustedes no se preocupen porque el avión ni siquiera se ha creado. ¿Qué les quería decir? Con que no se ha creado, y digo, es una cuestión más profunda, pero lo que quiere decir es que podría ser que el avión al final se retrase, podría ser que al final el avión ellos sí lleguen a tiempo. O sea, ¿cómo les explico? Y no sé si les ha pasado algunas veces, pero ¿cómo les explico que a veces uno llega tarde y dice uno está bien preocupado y en realidad la otra persona también se retrasó, por ejemplo? Y nos ha pasado. Entonces, en lugar de estar pensando en temas, vamos a llamarle de ansiedad, es un tema de tranquilizarse. Simplemente saber que esta fuerza activa no depende de nosotros y tener listos nuestros recipientes para cuando sí venga el punto, ¿sí? Y a todo lo demás no está en nuestras manos. Ahora sí vamos a pasar con ley de octava. Creo que se salió Alba. Qué lástima. Para que pueda ver la repetición. Muy bien.
Ahora, vamos a hablar de la ley de octava y justamente tiene que ver con música. Entonces, el primer punto que quiero que entendamos es justamente la escala musical. Ok. Entonces, en un piano, si ustedes ven las teclas de un piano, tenemos aquí do, tenemos un semitono aquí, tenemos un segundo semitono aquí, y aquí está mi. Y mi no tiene semitono después, sigue directamente fa. ¿Ok? Luego sigue do, re, mi, fa, sol. ¿Ok? ¿Ok? Y luego la. Y finalmente sí. Y sí tampoco tiene semitono. Aquí inicia de nueva cuenta un do. Exactamente. ¿Ok? Digo, ahí ya los detalles más técnicos los conoce perfecto Carlos, pero a grandes rasgos esto se llama una octava. ¿Ok? Es decir, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y quiero que notemos particularmente estos dos puntos, entre mi y fa y entre si y do. ¿Ok? Estos dos puntos no tienen semitono. Ahora, ya que entendemos esto, vamos a hablar de lo que son las combinaciones en general y las conexiones entre el número 7 y el número 3. Si nosotros tenemos tres letras, A, B y C, las combinaciones que se pueden hacer de estas tres letras son 6. Es A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, así es como se completa o se concreta del 3 al 6. Esto es geometría sagrada. ¿Ok? Y digamos que el séptimo representa una combinación o un intervalo que combina a todos los anteriores. Si ustedes tienen un círculo, por ejemplo, un vaso, ¿cuántos vasos caben alrededor? Caben 6, del mismo tamaño, y forman una flor, la famosa flor de la vida. No creo que aquí, 1, 2, 3, sí, ahí están los 6. ¿Ok? Entonces, ya que entendemos, sí, que en general la ley de 3 se traspola a un 6 y después a un 7, justo la octava tiene que ver con la noción de que después de ese 7 vuelve a empezar todo. Es decir, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí está el 7. Y vuelvo a empezar con do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelvo a empezar. Esto es todo lo abstracto. Vamos ahora un poquito más aplicado. Todas las cosas tienen una evolución y esa evolución da vueltas en espiral. Quiere decir, por ejemplo, que una persona cuando inicia algo puede iniciarlo con mucho entusiasmo, pero es totalmente natural y parte de la ley de octava que la persona decaiga en algún momento e incluso que vaya en contra de sus mismos ideales que dijo originalmente. Es parte de la octava. ¿Ok? Entonces, alguien que te dice blanco, automáticamente está generando un negro que poco a poco va creciendo hasta que la octava te lo pone del otro lado. Alguien que dice, me encanta la escuela y quiero sacar 100 en todas las materias, en algún momento va a decir, odio la escuela, no quiero nada, es más, me quiero salir. O sea, esto se llama el gran fundamento en el I Ching, en el análisis del Yin Yang, y te dice que cuando Yang se expande, Yin se concentra. Yang se expande, Yin se concentra. Y al concentrarse el Yin, después va a explotar, porque es como agarrar así el Yin, compactarlo y después explota, ¿no?
Entonces, esa es la ley de octava. Es un movimiento rítmico que tiene la naturaleza, ¿sí? Hacia la vida y después hacia sucumbir, hacia la muerte. Entonces es vida, muerte, y es un latido todo el tiempo. Es de adentro hacia afuera, ¿sí? Es exhala y después inhala. Y eso es una octava. Y exhala y otra vez inhala. Y otra vez exhala y otra vez inhala. Eso es la octava. ¿Ok? Ahora, los intervalos más importantes que tenemos son justamente entre mi y fa y entre si y do. ¿Ok? Que ahorita los vamos a explicar. Pero lo que quiero que noten es que todas las cosas siempre llevan un principio y después de ahí van creciendo, van evolucionando y se van transformando y en algún momento se vuelven opuestas. Una persona muy confiable, de alguna manera, en algún punto, a lo mejor dices, chin, ya no me cayó tan bien. ¿Por qué? Pues porque hizo este chiste que no me gustó. O una persona que te caía súper mal, de repente puede volverse tu mejor amigo, ¿no? ¿Cómo? Pues porque las octavas cambian. Entonces, uno cuando entiende esto, también entiende que una decisión nunca es definitiva. Un presidente se le puede convencer si encuentras, ojo lo que voy a decir, este es la mayor enseñanza ya aplicada. Si tú encuentras el punto de la octava en el cual darle la propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el punto donde esté sensible, en el punto donde está dudando de su propia propuesta, que es opuesta a la tuya. Y entonces, aunque sea el presidente, aunque sea el director, va a ceder a ti. ¿Por qué? Porque tiene una octava. Y tú también tienes octavas. En algún momento dices, sí quiero hacerlo, sí quiero ir por mis sueños, y en otros momentos dices, ya no quiero nada, mejor me quedo, o estaba mejor donde estaba, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que entender esta naturaleza. Y esta naturaleza viene justamente de concatenación de tríadas en movimiento. O sea, el primer punto de las tríadas es muy importante de ver, pero el segundo punto ya te está hablando de la naturaleza, las fuerzas activas y pasivas. Ya lo vamos a ir profundizando. Lo más importante ahorita es ubicarlo de manera práctica. Ahorita voy a hablar de los dos intervalos. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, De pregunten. los Si no dos preguntan, intervalos, adelante, Charlie. o sea, de los dos intervalos de la tríada de la octava. Todavía no digo nada, O sea, entonces después de que explique, me puedes preguntar de eso, solo de lo que acabo de decir. no, entonces, abstination. Siempre te adelantas. Está bien. Es el espíritu. Adelante, Irving. Ley de octava. Entonces, esta ley es una ley que nos dice que todo tiene un principio y después de cierto tiempo Un empieza ritmo. otra, un Un ritmo ritmo. es la mejor palabra, porque el ritmo ta 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 ta. ¿Entiendes? Empieza con un ritmo y de repente, bueno, ya va con parte de tiempo, empieza otra vez el mismo ritmo, pero sabiendo que si comienza con mucha energía de hacer algo, va a terminar con nada de energía. Si empieza con mucho entusiasmo, va a terminar con nada de entusiasmo. Correcto. La- Y el nada de entusiasmo va a hacer que tenga otra vez entusiasmo. Exactamente, encontrar, entonces otra vez van al 100% de entusiasmo. Comprendo. ¿Ok? Entonces, no existe que las cosas sean lineales. Lo quisiéramos ver así, pero no existe. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, una relación a veces está caliente, me refiero a que es mucho amor, mucho cariño para un amigo, ¿ah? No estoy hablando de una pareja necesariamente. Un amigo y le hablas y le mandas mensajes, no, me pasó esto, oye, quería contarte de aquello, y de repente se enfría un poquito. Y después, si continúa, ¡fum!, vuelve a encenderse y continuamos. ¿Ok? ¿De qué depende que continuemos o no? Mm, Depende que en los intervalos, que ahorita los vamos a mencionar, entre una intención. Una intención, es decir, que yo maneje una tríada para que esa tríada active el intervalo y yo pase a través del intervalo. Si yo lo hago, entonces voy a poder pasar a la siguiente octava. ¿Sí? Es como tiro al blanco. Y cuando pasa el pato, de estos juegos de feria,
Cuando pasa el pato, tengo que disparar. Si se me pasó el pato, ya valió. Que era lo que decíamos de las triadas, que tienen también cierto tiempo limitado. Con todo cariño y respeto para tu amigo Charlie, pues ese intervalo se pasó, ¿no? Y hubo tal vez oportunidades de que los dos trabajaran juntos, pero ese intervalo, bueno, pasó. Y hay otros intervalos que no han pasado y tú tienes que vigilar cuáles están por pasarse y actuar en consecuencia, ¿no? Yo la verdad, por ejemplo, cuando veo un negocio que puede ser muy prometedor, incluso si no se cierra, yo ya puse de mi parte. Yo voy y creo el recipiente, y voy y lo meto, y voy y meto la triada, y ¡fum! Y me espero. Y si florece, ya la hice. Y si no florece, yo ya hice lo mejor que podía hacer. Ya está en manos de Dios, en manos de Hashem. Ya hice lo que tenía que hacer y me preparo para el siguiente intervalo. Alba. Okay, ahí Pues está. yo por ahora no tengo dudas de la ley de octava, pero quiero esperar a ver lo de los intervalos y porque nada Ok, más existen dos. ok, muy bien. Yo tengo una duda. A ver. Uno puede saber, pues digo, ya después de más tiempo, puede saber en qué tiempo, en qué tipo, en qué lugar de intervalo está cada quien o cada cosa para saber cuánto tiempo le queda para empezar otra vez o no se sabe. Sí, pero no es de tiempo. O sea, no es de tiempo, es de ritmo. Cuando tú ¿Qué agarraste ritmo el está? ritmo, escúchame un momento, cuando tú agarraste el ritmo, sí puedes calcular tiempo. Por ejemplo, si tú ya conoces a una persona, ya puedes calcular más o menos en cuánto tiempo a lo mejor cambia de opinión, porque ya conoce su ritmo. Y esto, como le dice la gente, ya le agarró la medida, ¿sí? Ya, ya la tiene bien medido o bien medida, ¿no? Ya conoces las conductas de las personas. En un ciclo más grande, por ejemplo, de una institución, de un país, etcétera, tienes que conocer muy bien el país para ver su ritmo, pero no es que sea un mismo caso para todos, ¿no? Pero sí, seguro que se puede ver ese acercarse al intervalo, ¿ok? Pero a veces puede quedar mucho tiempo pasivo, ¿ok? Ok, Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ok, vamos a hablar de los dos tipos de intervalos. Antes de hablar de los dos tipos de intervalos, voy a borrar esto. Bueno, más bien voy a borrar solo esto de aquí. Muy bien. Y voy a dibujar aquí una espiral. Ahí está. 1, 2, 3. Ok. Entonces, suponiendo que aquí está la nota do, esta es la nota do, ok. Este do está conectado con este do y este do está conectado con este do. ¿Sí? En las escalas, un do, por ejemplo, un do 5, pues es un do grave y va subiendo do 6, do 7, do 8, etcétera, y va subiendo su frecuencia. Significa que es más agudo. Agudo, grave, ¿no? Entonces, en las octavas, cada octava está conectada con una octava anterior. Y los intervalos, que esto es lo más importante, que está, por ejemplo, de mi a fa, están conectados también con intervalos de mi a fa, intervalos de mi a fa, y crean un portal que los conecta a todos. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora vamos a explicar cuál es la naturaleza de los dos intervalos. ¿Ok? Básicamente, el intervalo de si a do es un intervalo de creación. ¿Ok? Y el intervalo de mi a fa es un intervalo de desarrollo. ¿Qué significa? Bueno, significa que un intervalo yo lo voy a cambiar la cosa cuantitativamente y otro es cualitativamente. Pongo un ejemplo. Si yo abro mi cafetería, una cafetería la estoy abriendo, desarrollarla es abrir más cafeterías. Pero ya tengo mi primera célula, mi primera cafetería y lo único que hago es replicarla. En el ser humano también es así. Nosotros no estamos regenerando nuestras células, pero son las mismas células, ¿no? No es que nos hayan salido alas o que
nos salgan cuernos, o que, ¿no? O sea, son las mismas células, se desarrollan y simplemente es una escalabilidad de lo mismo, ¿ok? Esos son los intervalos en general de MIAFA. Son de desarrollo, son cuantitativos. No cambia cualitativamente la cosa. Después tengo los intervalos de creación. En los intervalos de creación, que son de sí a do, esos intervalos son de cambio total. Es decir, que yo antes vendía helados y ahora vendo tacos, ¿no? Antes me dedicaba a la ingeniería y ahora me dedico a las finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante captar que si estamos frente a un intervalo, ¿qué tipo de intervalo es? Porque de acuerdo a esa naturaleza también yo tomaré decisiones y veré qué tan frecuente voy a tener otra nueva oportunidad. Normalmente los intervalos de sí a 2 son intervalos súper fuertes. Son muy fuertes porque te cambian de la naturaleza de todo, te cambian el ambiente donde estás. Pongo el ejemplo de Irving. Irving está en Japón ahorita, tuvo un intervalo de sí a 2, se está reconstruyendo totalmente. O sea, cambió su entorno, cambió su forma de ver la vida, cambió las cosas, cambió sus amistades, cambió el idioma incluso. O sea, de verdad, casi lo veo y lo veo más japonés. Entonces, en ese sentido, hay una trascendencia que viene de un sí a un do. ¿Ok? Y por ejemplo, a lo mejor si alguien dice, yo soy ingeniero industrial y cambió de trabajo y ahora le pagan mejor, entonces es un intervalo de mi a fa. Es un intervalo donde va a aprender a trabajar mejor, es un intervalo donde va a aprender a llevar mejor las reglas, etcétera. ¿Sí? Va a crecer profesionalmente, etcétera. Entonces, es muy importante el intervalo de mi a fa. ¿Ok? Ahora, todos estos intervalos están interconectados entre sí, es decir, los intervalos de si a do están interconectados. Por lo tanto, los cambios que tú tengas, por ejemplo, que hayas tenido en tu infancia, están conectados a el intervalo que se te viene ahora, que vas a viajar a un nuevo país. Pero ¿qué crees? Que también los intervalos del futuro están conectados a este mismo intervalo. Entonces es un momento en el que tú puedes entrar en contacto con tu yo del futuro, con tu yo del pasado, ¿sí? Y puedes tomar mejores decisiones. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y viene un tercer concepto muy importante. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, que nosotros, dada ya una naturaleza de ritmo, a pesar de que la fuerza activa no la podemos controlar, sí podemos, una vez que observamos la octava, porque la octava ya es una concatenación de tríadas. Ya estoy viendo tríadas moviéndose. Entonces sí es posible observar la posibilidad, la probabilidad de que suceda una fuerza activa cerca de mí. Y entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Voy a intentar predecir el intervalo y prepararme para ello. Y cuando yo me preparo para ello, entonces cierro la tríada. Termino de construir mis recipientes o junto la mayor cantidad de recipientes y lo pongo donde va a llover. Es decir, si yo nada más veo un triángulo, una tríada, es muy difícil que yo prediga cuándo va a suceder, que yo haga una intención, un intento de, ¿cómo le llaman a esto? Pronóstico. Un pronóstico de cuándo me va a caer una fuerza activa. Pero cuando yo observo la octava, es decir, veo una concatenación de varias triadas, me doy cuenta que sucede un intervalo de mi a fa, luego sucede un intervalo de si a do, ¿no? Y entonces puedo predecir que en esa montaña rusa, en ese camino, puede que venga una fuerza activa importante y yo me tengo que preparar para ello. Y entonces sí puedo hacer que algo se materialice desde mi recipiente y como un pararrayos, atraer el rayo que estoy esperando. Tomo control de la triada, tomo control de la octava y estoy tomando mi postura como ser humano, como ser creador, co-creador. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo yo sé que viene un intervalo? Realmente se tiene que desarrollar la intuición, es decir, lo que está por encima del intelecto. Pero normalmente viene acompañado de sucesos poco Datos.
poco habituales dentro de tu rutina, ¿no? Puede ser desde, voy a poner un ejemplo ridículo, desde que un compañero, o tu jefe, o tu compañero de trabajo te invita a comer, o no sé, situaciones que realmente se salen de tu rutina, que dices, pues esta persona nunca le hablaba y de repente me empezó a hablar, ¿no? Posibilidades también de crecimiento o de negocios o de relaciones o de lo que sea que se escapan de tu planeación, ¿no? Por ejemplo, tú ya tienes una rutina de ir los martes y jueves al gimnasio. De repente ya llevas 3, 4 veces que te ponen juntas todos los martes. Y ya no puedes continuar con algo que estabas habituado a. Ahí estás acercándote a un intervalo. Porque los intervalos no es que llegues al núcleo y de repente cambien. Es como las constelaciones, las eras. O sea, estás en una constelación, luego en otra, y mientras vas pasando de una a otra, hay una transición ahí. Como que empiezan las chispas, ¿no? Es como una reacción química. Mientras más te vas acercando al otro activo, de repente vas reaccionando con él. Entonces, no es que suceda un día y digas, ah, este es el intervalo. Por supuesto que habrá un punto donde digas, ahorita estoy cruzando un intervalo. Pero antes de eso, ya empiezas a sentir los cambios, ya empiezas a sentir que las cosas no están sucediendo normales. Otra vez, por ejemplo, es un error en la Matrix, ¿no? Cosas inusuales que suceden y entonces sucede un error en la Matrix y es cuando aparece el Smith, ¿no? En la película, espero que todos la hayan visto. Entonces, justamente poniendo ese principio, predecir la aparición de un posible intervalo es una serie de eventos que no son habituales, sean buenos o malos, o sean y ni siquiera que te afecten, pero son eventos que son poco habituales. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas? Comentarios, por favor. Después de un intervalo, tengo un intervalo de mi a fa, después de si a do, después viene un intervalo para otra octava. Sí. Todo depende que haya hecho en esta octava pasada. La octava siguiente va a ser mejor o peor. Aquí viene algo importante. La noticia es que no podemos hacer nada si no sucede un intervalo. O sea, nada de lo que hayan concretado en la vida, y lo digo por mí también, realmente ha sucedido porque trabajé mucho y lo hice. No es así. Sucedió porque trabajé mucho y entonces se cerró una triada. En el momento adecuado sucedió un intervalo y pasé a través de él. Con este pensamiento podemos estar todavía más tranquilos que antes. Ya de por sí decíamos que estábamos tranquilos porque no dependía de nosotros la fuerza activa. Ahora vamos a estar más tranquilos porque es pegarle a la pared. La gente a veces me pregunta, ¿cómo es que haces tantas cosas? Muy fácil, porque no hago nada. Esa es la verdad. O sea, no hago nada de lo que sé que no estoy en el intervalo. Entonces me pongo a hacer otras cosas mientras y dejo que pase la octava hasta que me llegue el intervalo. Y entonces me voy preparando cuando empiezo a ver esos eventos y entonces, ¡pum!, activo todo y llevo la octava adelante. Paso a través del intervalo. ¿Cuál es el error? El error es estar empujando y le pegas a la pared. Entonces, cuando se abre la puerta, ya estás todo cansado. Estás todo cansado porque dices, ya, estoy hasta la madre, ya no. ¿Me entienden? Ya no quiero seguir con esto porque llevo tocando la puerta y no me abres. Y llevo gritándote, Irving, ábreme. Pero si tú supieras que Irving se está bañando y que en 10 minutos va a salir, pues ni le tocas, te sientas tranquilamente, adelantas otras cosas, y ya cuando ves que va a salir, pues ya le tocas, ya se vistió, ya te abre y ya, no perdiste energía. Esa es la maestría de manejar la ley de octava. No hacer nada. Ok. Solo hacer cuando es necesario hacer. Y mientras tanto, hay que crear recipientes. Toda la energía, no te digo que sentarte a rascarte la panza, te digo, toda la energía tiene que ir hacia crear recipientes, hacia ir por chispas, por formas nuevas de pensar, por nuevos conocimientos. Y cuando llega el intervalo, simplemente, ¡pum!, conectas.
Y ahora sí, en ese momento es dedicarse 100%. Si te tienes que desvelar, te tienes que desvelar. Si tienes que ir y tienes que no comer durante 3 días, pues lo tienes que hacer, porque sabes que es el intervalo. Pero realmente, 1 hora de ese intervalo te vale 10 meses de trabajo. Esa es la maestría de esto. Alba, Carlos. Yo te estoy. No sé, Es un como comentario. agarrar la oportunidad, tener el olfato para. Hay gente que no hace nada y que de repente aprovecha el momento frágil para ir por todo, en lugar de las personas que se rompieron todo y a la hora de los momentos cruciales, ahí es como esperar el momento crucial, ¿no? Tener ya sabes, detectar el momento en el que había un refrán que decía, por las esquinas medran los ladrones, ¿no? Ok. O sea, que en los momentos cruciales es donde progresan los oportunistas. Esta vida es muy corta. Esta. O sea, digo, aunque llevemos varias, pero, Sí, pero hay que aprovechar los intervalos, ¿no? sí. Eh, y esos intervalos se merecen toda nuestra energía. Cuando no, hay que estar creando recipientes para los intervalos, ¿no? Es como estar afilando la espada. Todavía no hay guerra, todavía no hay guerra, todavía no hay guerra, Cuando hay guerra, la sacas y ya la afilaste. Y hay de dos. O a alguien le heredaron una espada increíble, o alguien provocó la guerra y ya tenía la espada lista. Y muy pocos, como nosotros, conocemos las leyes del universo para prepararnos en el momento adecuado y poder sobresalir como, vamos a llamarle generales, viniendo siendo cabos, ¿no? Porque ahí es donde realmente suceden las cosas grandes. Ahí es donde Luke Skywalker se convierte en un emperador, ¿no? Sea para bien o para mal, ¿no? Pero, o sea, creo que ni siquiera dije la historia bien, pero a lo que me refiero es que de ser nada se puede volver mucho. ¿Por qué? Porque tan Sí, sí simple lo entendemos. que se conectan los intervalos, los portales. Adelante. Entre el intervalo entre sí y dos, cuando va a haber cambios y todo eso, ¿no? Correcto. Te puedes volver rey en un segundo, literal. Si te preparas, te pasa rey, ¿no? Ahí es donde te encuentras al multimillonario y te hiciste su amigo y te dice, mañana te veo en mi palacio. Y no eras nadie, pero te preparaste en realidad muchísimo para ese momento. Y el rey no lo sabe, el rey Ok. cree que te encontró por casualidad y que eres una persona que habitualmente visita a los reyes, pero en realidad no. En realidad te preparaste y se conectó tu futuro con tu pasado. Toda esa energía, es muy importante esto, toda la energía de nuestra vitalidad, de nuestras vidas, incluso anteriores, se conectan en ese momento y nos da un poder especial para manifestar realidad. Entonces, por eso durante estos intervalos suceden las cosas, se acomodan alrededor de nosotros. Nuestra burbuja causal, que es como lo habíamos dicho, para que yo esté hablando con ustedes hay una burbuja causal aquí. No se me ha ido la luz, no se ha ido el internet, estoy en mi casa, estudié bien, me siento bien de salud, ustedes se sienten bien de salud, hay una burbuja causal. En ese momento que hay el intervalo, ¿sí? Es como Mario Bros. Cuando come el honguito de colores y se vuelve grande y tiene super velocidad. That's it. Por eso es tan importante identificar esto. Alba, Sí, justo hacia allá iba mi pregunta. Digo, un poco la aclaraste en la última parte de la explicación, ¿no? Donde pues nada más hay que estar atentos como un surfista, ¿no? Para saber cuándo ya viene la ola y la montas, ¿no? Si no, pues vas a estar ahí revolcándote
y a veces hasta con olas pequeñitas, ¿no? Pero mi pregunta es, entonces, ¿la ley de octava es algo externo? ¿Es algo que está sucediendo y nosotros solo somos, llamémosle de alguna forma, observadores y no observadores? O sea, observadores en el sentido de saber cuándo vamos a cambiar de tono, cuándo viene el intervalo, y por lo pronto solo crear recipientes, o hay una forma en la que nosotros podamos interferir directamente con la ley, es decir, que estos tonos avancen más rápido, más lento, que el intervalo dure más tiempo, no lo sé. O sea, que nosotros podamos influir individualmente en esta ley, o individual o colectivamente, o no, o es solo una ley que está ahí como, no sé, como la de la gravedad, ¿no? Que está, que nosotros hagamos o no, pues la ley ocurre. Muy bien, a ver, la cosa va así. La ley ocurre, la ley está dando vueltas todo el tiempo, o sea, digamos los Mazalot, las constelaciones, si tú volteas al cielo, está dando vueltas todo el tiempo, ¿no? De hecho, estas fotografías donde se ve como una espiral, pues no es más que fotografías que fueron juntando del mismo cielo que se va moviendo así en espiral, pero en realidad todo se está moviendo en espiral y todas las influencias se repiten y toda la influencia pues tiene esa misma naturaleza. De hecho, Rodney Collin habla de que el mismo sistema solar se mueve en una especie como eh, de vanado, ¿sí? De cable, ¿no? Y creo que aquí todos sabemos de electrónica un poquito. Entonces, es este devanado de cable que en medio jala una energía magnética, ¿sí? A través de hacer circular corriente en ese devanado. Entonces, el sistema solar funciona así. Las constelaciones están todo el tiempo repitiéndose y por lo tanto recibimos la misma influencia una y otra vez. Entonces, sí, si la respuesta es la octava, no se puede cambiar. Lo único que podemos hacer nosotros es cambiar la naturaleza de los intervalos y pues, pasar de un intervalo al otro, ¿no? Es decir, si se viene un intervalo de creación, podemos aprovechar para hacer intervalos de desarrollo y estar aquí de do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi y volver a empezar, ¿no? Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Es decir, que yo puedo, en lugar de crear un nuevo concepto, me voy hacia el crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Por qué lo digo? Muy fácil. Cuando tú ya estás abriendo nuevas sucursales, ¿qué sucede? Quieres crear algo nuevo, ¿no? Te estás tentado a no seguir el protocolo que dijiste que ibas a replicar. Dijiste, voy a hacer solamente esta cartera y voy a hacer 10,000 de estas carteras. ¿Y qué sucede cuando ya vas a la número 100? Dices, oye, pues también le voy a cambiar esto y también le voy a cambiar aquello. Y entonces empiezas a modificarlo y estás entrando poco a poco en un intervalo de creación. Y lo mismo en un intervalo de creación, puede que quieras llevar el proyecto a otro nivel y estás en un intervalo de creación, no de desarrollo. Entonces, los dos intervalos también se tocan, no puedes pasar de uno a otro y hay que hacerlo con mucha inteligencia porque también se pueden frustrar los planes si era un intervalo de creación y no creaste nada o si era un intervalo de desarrollo y no desarrollaste nada. Y entonces se puede anular tu fuerza, es decir, que yo termine modificando la cartera y al final no saqué mi lote de 100,000 y perdí dinero y perdí el negocio. ¿No? ¿Por qué? Por tantas modificaciones que le hice cuando era un intervalo de escalabilidad. Y al revés, me tocaba crear algo nuevo y yo lo quise llevar y crecer y crecer y crecer. Oye, no era momento de crecer, era nada más de concretar el primer negocio y lo perdiste. ¿Por qué? Porque un intervalo de creación lo hiciste de desarrollo, lo pensaste como desarrollo. Ahí es donde se puede anular y te quedas dando vueltas otra vez. ¿Sí? Porque Entonces, vamos a aclarar bien. Entonces, dale, el intervalo entre sí y do es de creación. creación, es el cambio de paradigma, ¿no? Es el cambio de un negocio. Por ejemplo, alguien muere y va a heredar o está moribundo y va a heredar a tener una herencia, ¿no? ¿Ok? Si le cambia su vida así, a lo mejor va a usar esa herencia para desarrollar sus negocios o ya le da una herencia más. O sea, no necesariamente por ser una herencia, pero sí. Y la de desarrollo es pues le tiene que picar piedra, ¿no? O sea, dedicarse a desarrollar, si en el caso del músico, pues ponerse a tocar puertas o hacer canciones, ¿no?
Claro, o sea, es Por una ser médico. escalabilidad de lo mismo que tienes, pero con una naturaleza más robusta. Es decir, mientras el intervalo de creación es un nacimiento, el desarrollo podríamos decir que es pasar de ser niño a ser adolescente, o ser adolescente a ser adulto joven, o ser adulto joven a ser adulto, y luego de ser adulto a ser viejo, etcétera. O sea, cambia la naturaleza de las Adulto cosas, mayor. pero sigue siendo la esencia, ¿no? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, un negocio, si no has pasado de niño a adolescente o si no has ni siquiera a lo mejor has tenido, tuviste el intervalo de creación, si no, no tendrías negocio. Pero si no lo has escalado y no cambió la naturaleza y no estás, por ejemplo, haciendo crecer tus ventas, ejemplo, tú que eres músico, si no pasaste del dar un concierto normal a organizar un concierto con 10 músicos, estoy poniendo cualquier ejemplo, no has pasado el intervalo de mi afán, estás repitiendo. O sea, llegas al intervalo de mí y te regresas otra vez a creación y no pasas de ahí, ¿no? Entonces, realmente, para escalar, tienes que estar fa, sol, la, si y otra vez a mí. Fa, sol, la, si y otra vez a mí. Es decir, que trasciendes, ahora sí eres adolescente y pasaste al siguiente nivel. Ya no tienes los mismos clientes, ya tienes otra naturaleza. O sea, también es un cambio, pero no es un cambio creativo de que estás haciendo otra cosa totalmente diferente, sino que simplemente llegaste al siguiente nivel de profesionalismo, por ejemplo, ¿no? Ya no le vendes al organizador de eventos de la feria de Chapultepec, ya le vendes Slim, ya estás organizando la feria en Dubái, ¿no? Es otro nivel, pero al final haces lo mismo, Eso es lo que queremos, pero tiene que echarle ganas, ok, ya. El ¿ya? desarrollo. Sí, sí, seguro, seguro. Entonces, para todo esto, otra vez, se requiere tener los recipientes, esperar el intervalo y cuando viene el intervalo, ¡pum! Empujas, 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 empujas. Yo, por ejemplo, en mi empresa, lo que hago es crear equipos. Mis recipientes son los equipos y los trato de capacitar y los trato de guiar, los trato que se preparen. Y a veces la gente no entiende porque dice, bueno, y en realidad ahorita que no tenemos clientes me pasó, ¿no? Ahorita que no tenemos clientes, ¿por qué nos pone a estudiar tantas cosas, ¿no? Cuando llega el cliente adecuado es cuando despiertan y dicen, ay, para eso aprendimos todo esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy creando recipientes con inteligencia artificial. No hay nadie que me compre Claro. ahorita inteligencia artificial. Hay mucho auge en la inteligencia artificial, pero todavía no hay productos concretos. Yo lo que estoy haciendo es preparar a mi equipo para cuando llegue el primer cliente de inteligencia artificial, yo ya tenga algo listo. Yo ya sepa manejar las tecnologías, ¿no? Entonces voy a pasar a un tema, si bien puede ser de creación que cree una empresa de inteligencia artificial, o bien de escalabilidad de desarrollo sin IA, de inteligencia artificial. Es un ejemplo. Pero estos intervalos, pues los tengo que tener muy, muy claros, ¿vale? Ok. Totalmente. Y el punto que sí quiero también que súper recalcar es, recuerden que estos intervalos conectan futuro y pasado. Y no piensen que el pasado va a ser igual al futuro. Es muy importante, porque el pasado tenía otras circunstancias. El futuro, o bueno, el presente tiene otro tipo de cuestiones. Es un gran error pensar que se va a repetir exactamente lo mismo, porque otra vez la fuerza activa no está en sus manos y el mundo no se repite. ¿Sí? Entonces, ese es mi consejo. Al contrario, si ven que algún patrón se está repitiendo, pueden trabajarse a sí mismos para tener los recipientes adecuados y estar mejor, y tener éxito esta vez, ¿no? Dicen por ahí que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra de tantas veces que intenta hacer lo mismo. Yo creo que es un tema de entender por qué lo quiero y si realmente vale la pena lo que quiero hacer, seguirlo trabajando cada octava me va enseñando cosas hasta que lo logro trascender, ¿no? Si realmente queremos hacer las cosas, pues es cuestión de fabricar recipientes nuevos. Si no los tengo, seguro no, como dice Einstein, locura es hacer la misma cosa esperando resultados diferentes. No es la misma cosa. Cada vez tienen que fabricar recipientes diferentes, aunque piensen que se va a repetir lo mismo, no lo sabemos porque en ningún momento es exactamente el mismo. Y eso se nos olvida. No estás en el pasado,
No estás otra vez, digamos, voy a poner el ejemplo de un trabajo. No eres un chico de 18 años iniciando en ventas, no eres tampoco, si algún momento alguien tuvo algún problema, no estás ahí en ese problema de trabajo, eres otra persona totalmente diferente, aprendiste otras cosas, traes otro mood, traes otras cosas, bueno. Entonces, créetela, conecta tu futuro, que es el más importante, y trae el futuro hacia el pasado, no al revés. El pasado ya pasó y que esa sabiduría y las cosas buenas y hermosas que tiene tu pasado, incorpóralas. Yo incorporo, por ejemplo, a mi yo músico, que a pesar de que yo no dedico tanto tiempo a la música hoy en día, sí le dedico algo de tiempo. ¿Y yo qué traigo a mi yo músico? Mi chavo de 16 años que agarraba la guitarra y que ponía a componer y que se ponía a aprender y voy a hacer este nuevo modo y voy a hacer esto. Y entonces lo traigo y ese músico me alegra. Y cuando estoy, por ejemplo, en una fiesta o algo, lo traigo al chico de 16 y se pone a tocar. Pero también traigo cuando tomo una decisión importante, traigo al señor de 92 años. Y el señor de 92 años toma las decisiones de negocio. Entonces, trabajen eso, Wow. conecten el pasado y el futuro en el presente. ¿Está bien? Esto me abre un paradigma totalmente. Wow. Wow, sí. Y creo que eso es importante. El futuro, más bien el presente es un recuerdo del futuro. Pregúntense ustedes mismos, cuando entren en contacto con su yo del futuro, qué sucedió y cómo llegaron a ser quienes son. Y eso les va a ayudar mucho. Ok. ¿Va? Adelante, Irving. Una duda para que quede más claro. Me siento o creo que en este intervalo que yo estoy es totalmente crecimiento entre sí do, porque cambió mi vida drásticamente aquí en Japón. Eso significa que tuve un intervalo, una de MIFA, donde estuve desarrollando algo para llegar a de creación. ¿Se puede tener solamente todo de creación o tengo que, después de creación, que ahora cambié, tengo que cambiar o empezar de desarrollo a hacer más para volver a cambiar a creación? Depende de tus triadas. Tú mismo tienes que ver que hay un ritmo en las triadas. Si ya viste que se cerró una triada y hay otras dos que se están cerrando, otra vez, te lo voy a poner en tu lenguaje. Tienes al cliente en la sala o tienes al cliente en su casa. Si tienes al cliente en su casa, pues, te va a llamar, te va a colgar y no quiere saber nada de ti en 3 días. Pero si tienes al cliente en la sala, no te puedes esperar, pa. Tienes al cliente en la sala y antes de que se salga de allí, tiene que comprarte medio lote. ¿Me entiendes? Entonces depende de qué tanto tú ves las circunstancias de intervalo de creación y que sigas creando, o si ya ves que esa energía de creación ya se apaciguó, no pierdas el tiempo. Ponte a ponte a desarrollarte tú, tus habilidades, ponte a crear recipientes. Ya ni pierdas el tiempo en crear. Si todavía queda impulso, pues sácale provecho. Ok, si estoy en una de creación y veo la oportunidad para entrar a otra de creación, lo puedo hacer, no necesito pasar forzosamente de desarrollo, necesito desarrollo para crear la creación. No, Tengo la oportunidad síguete de derecho. otra creación directo a Sí, creación. hasta que se acabe. Cuando vea espacio, empiezo con el desarrollo, a darle. Exacto. Entiendo. ¿Sí? Te lo explico. Es como ver un cliente que llega millonario, que quiere invertir o que quiere hacer A o B o C, y me llega otro al siguiente día. Le voy a decir, no, espérame, es que estoy atendiendo al otro, le estoy haciendo su portafolio y no te puedo atender hoy. No, lo cierro y si llega el otro día, pero en algún momento se acaba. O sea, esa energía de creación, se empieza a pagar. Cuando se empieza a pagar, ahí es desarrollo, y de repente llega otra creación y ¡fum! Levanta. Claro, ¿Ok? está claro. Muy bien. Alba, ya estamos cerrando. Últimos comentarios. No, 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 me queda claro. Perfecto, nos vas a explicar la próxima, ¿eh? No vayas a Sí, de faltar. acuerdo. No, 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 Ok. y voy a estar.
Ok, bueno, siendo así, Charlie, ¿algún comentario final? Bueno, si es que estoy tratando de aterrizar todo esto, por ejemplo, yo estoy terminando una escenografía para lo de los, pero me acuerdo que estaba haciendo unos eventos en una avenida que es similar a a la de Reforma, aquí en Mérida, que se llama el Paseo Montejo, y por X y Y también dejé de hacer esos eventos. Me estoy dando cuenta en dónde le he faltado a esto, pero a su vez me han caído otras oportunidades de realizar otras cosas fuera de la música, ¿no? Desarrollar una app, por ejemplo, o un negocio de recubrimientos y cuando mencionaste eso de qué opinión le pudiera yo pedir a mi yo del futuro, me diría, oye, muévete, agárralas todas. Pero a veces tengo miedo de morder más de lo que pudiera masticar y eso es como una especie de limitante, pero pues es que es eso, ¿no? A veces yo creo, sí me ha pasado de que llego a un lugar a que con el dinero y dispuesto a que me vendan y no me atienden. Están bien tan clavados con sí, espérame, salgo tantito y veo que hay una tienda que me vende lo mismo. A veces hasta me lo puede vender por un poquito menos y yo digo, pero pues yo no tengo el tiempo o tengo otras cosas que hacer, trae uno la prisa y te vas y te compras, ¿no? Entonces, yo pienso eso del intervalo, que me mencionaste, o sea, mira, voy a decir algo que también me puede sanar emocionalmente con respecto a lo que no tiene nada que ver, que aquí es todo intelectual. Es que yo hice todo, de veras. Yo le bajé a mi ego hasta donde tenía que ser bajado, o sea, no le podía bajar más. No dependía tanto de mí, o sea, y el chavo siempre me decía, no, pues no, no quiero, no. Hasta que la vida se hartó de decir, yo creo que tantas oportunidades al chavo que dijo, bueno, pues, no, brother, no te gusta nada de las oportunidades que te doy de creación hasta que se acabó esa vida. O sea, en 48 horas se murió así, sin planear, sin despedirse de nadie, nada. Fuerte, ¿no? O Nos puede sea, pasar a cualquiera. a cualquiera nos puede pasar, ¿no? No podemos decir que de eso, ¿no? Me molesta que, 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 que tanto talento desperdiciado, digo. Y entonces dices, pues, brother, yo sé que no tengo esa voz como te voy yo y que te voy a cantar esas notas super altas, pero brother, no tengo toda la vida para decir, ¿sabes qué? Pues, hasta que no llegue a esas notas no voy a cantar. Pues, con lo poquito que me dio de voz el Señor, pues usar lo que tenga que hacer y con el equipo tan fregado y las críticas que me tengan que llover, pues con eso voy a tener que hacer, ¿no? O sea, porque si no, este momento va a pasar con respecto a eso, pero también puedo empezar a utilizarlo, como dijiste, estás en Ignis, pero ya estás haciendo inteligencia artificial y la gente apenas está haciendo como, oye, ¿es cierto esto? Yo a veces agarro el chat GTP y digo, es que es neta. Hay ciertos bloqueos, porque también existe el miedo hasta qué punto se podrían revelar las máquinas y todo ese rollo que uno trae de ciencia ficción, ¿no? Pero no estoy pasando hacia otro punto. Otra Concretando, vez, concretando y y otra conclusiones. vez, sí, a empezar a tener la mente lineal. Pienso que en cuanto a lo que uno desea, uno debería de ser, detectar cuándo uno debe de meterle toda la pedaleada y cuándo soltar la bicicleta para meterse al mar y empezar a detectar esos intervalos, ¿no? Cuando estoy cambiando de criada o cuando le tengo que meter galleta, ¿no? Y empezar también a jugar un poco al malabarista, porque sí es cierto, si bien tengo un cliente enfrente,
pero y si está viniendo otro potencial, empezar a agarrarlo, o sea, no apasionarse con una sola cosa y suelta, mono, suelta, no. 100%, aunque es realmente raro que se te encimen dos intervalos igual de fuertes. Sí sucede, seguro, pero es raro. O sea, normalmente hasta eso dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Es raro que te ahorque con las dos manos. O sea, no sucede casi. No, hay que interpretar las cosas correctamente y enfocarnos. Es muy importante, ¿no? Entonces, nada, espero que este conocimiento les sirva. Vamos a repasar ley de octava la próxima vez y ley de tres. Espero que el próximo repaso de ley de tres sea de 5 minutos y el repaso de ley de octava de 10-15 minutos. Vamos concretando y vamos aterrizando las ideas. Yo subo a YouTube este video, compártanlo si gustan, totalmente libre. Realmente me gusta a mí tener un seguimiento muy cercano, pero igual esto se va a hacer público, ¿no? Al final, no sé qué tantas personas van a ver esto, pero que les sirva. Y pues también concretando, ¿no? Porque si nos vamos así, extendiendo mucho, y no lo digo particularmente por lo tuyo, sino en general por los programas que vamos y los temas que vamos viendo, hay que tratar de ir concretando y realmente preguntar. Por eso les digo, dudas, pero no porque sea clase, sino porque quiero que máximo la cuarta clase ya estemos entrando en otros temas. Ley de tres ya la tengan clarísima y ley de octava también, por lo menos conceptualmente. Y sí se vale platicar y extender, porque al final los conceptos sí se tienen que captar e interiorizar al 100, ¿va? Sí, exactamente. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, 12:51 AM. Pues felicidades. Fue una clase increíble, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.